Oración bíblica para verse libre de peligros. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 11 de octubre del 2025. Y en sala nos acompañan los hermanitos de Bosa, si no estoy mal, que nos van a ayudar con la liturgia. Le damos la bienvenida a todos los hermanos en sala, bienvenidos todos los que nos acompañan y nos ayudan en este servicio que prestamos de la liturgia. Muchas gracias a todos los que nos reciben y nos acogen, abriéndonos las puertas de su corazón para poder compartir con ustedes estas palabras, estas enseñanzas. Dios bendiga a los que nos ayudan compartiendo los videos, dándole like. Dios bendiga a los que nos apoyan también económicamente a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Ese número lo colocamos al final de la emisión para los que nos puedan y nos quieran ayudar. Así es que, bueno, vamos a orar. Le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros. En nosotros como servidores y en quienes nos reciben como oyentes, para que el Señor nos dé esa comunión de espíritu. Vamos a orar. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, bendito, alabado y glorificado seas, mi Dios y mi Rey. Te damos las gracias por este maravilloso día que estamos viviendo. Agradecemos tus bendiciones. Nos diste permiso para abrir nuestros ojos a un nuevo día, a un nuevo caminar en la fe, en el Espíritu de Dios. Pedimos, Señor, que nos regales tu Santo Espíritu, que nos des ojos abiertos, oídos despiertos, para que la palabra que vamos a escuchar se haga vida en nuestro corazón. Entonces, iniciamos las lecturas. Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: que se maravillen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echad la voz, pues la mies está madura. Venid y pisar la uva, que el larga está repleto y las cubas rebosan. Tan enorme es su maldad, muchedumbres en el valle de Josafat. Pues se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecen el sol y la luna, y las estrellas perderán su brillo. El Señor ruge en Sión y da voces en Jerusalén. Temblarán cielos y tierra. Pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que vive en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más allá extranjeros. Aquel día las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas resumarán leche y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes.
y brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Judá será habitada por siempre y Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune. El Señor vive en Sión. Palabra de Dios, Dios, del Señor. te alabamos, Señor. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostiene su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segunditos para reflexionar, para pensar con todo el amor, la entrega de este ratico que solo es para Él, que nos quiere hablar, cómo vamos a asimilar su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, los invito, mis hermanitos, a que nos compartan qué habló el Señor a su corazón hoy. Muy buenos días, Gladys, adelante. Muy buenos días para todos, dándole gracias a Dios nuevamente porque ya estamos combinando una semana más de aprendizaje, de escuchar la palabra de Dios, de ir masticando, desayunando, discerniendo y siendo cada vez mejores y mejores seres humanos para la gloria de Dios.
En esta mañana Dios me toca a mí muchísimo y el Espíritu Santo me llena y me dice que en el momento en que estamos haciendo todo este proceso, todo este aprendizaje, todo lo que escuchamos todos los días, los testimonios, las palabras, los aportes que cada una de las personas hacemos todos los días en este desayuno tan hermoso, nos va haciendo crecer más y más, donde aprendemos que el amor es Dios, que nos va entrando en nuestras entrañas y va permitiendo que nos llenemos de ese vino, que nos brote ese vino, como dice Joel, que nos, mejor dicho, babiemos vino de amor, de abundancia, de paz, de alegría, de perdón. Que nosotros seamos esas personas fieles a Dios nuestro Señor y a sus mandamientos para que no cometamos caigamos en esas tentaciones de estar juzgando, de no perdonar, de estar juzgando, de ser infieles, de no perseverar en la palabra de Él. Entonces hoy vuelve y nos repite Dios que nos llenemos de ese vino nuevo, que sigamos tomando de ese vino todos los días, que es este espacio y los otros espacios que tenemos con Él. Entonces el Espíritu Santo hoy me dice que nos llenemos, que bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, hoy Dios nos está invitando por medio de Joel a que hagamos eso, que este evangelio nos ofrece hoy una liturgia de una nueva invitación a pasar a la lógica, a los criterios de este mundo y de ese Dios hermoso y precioso, de dar un salto grande, inmenso, para pertenecer a Dios, dejar los desprecios humanos y no fijarnos en los desprecios que nos hacen de pronto las personas, los seres humanos que están a nuestro entorno, para así poder cumplir eso que Dios nos está pidiendo que hagamos en cada uno de nosotros y salgamos de ese desierto, salgamos de eso que a veces, de esas falsedades, que salgamos de ese corto vuelo que tenemos para hacer vuelo en el mundo que tenemos en este mundo para hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, hoy Dios me toca a mí mucho para que yo siga cumpliendo y como dice San Agustín, significa más para María haber sido discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Eso es lo que hoy me toca muchísimo. Es mejor ser uno esa discípula de Cristo para crecer más y más, para que nos invitemos más a la conversión del corazón, de la mirada, y para que seamos aspirados a llegar a esa meta y a lograr esas medallas, esos logros, como tenemos en nuestra vida diaria. Nosotros tenemos sueños, nos ponemos metas en nuestro diario vivir, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, y a veces luchamos, a veces hacemos muchísimas cosas para llegar a esa meta, para llegar a esos sueños que tenemos, para llegar a esos logros, y cada día nos sale una meta, nos sale un sueño nuevo, y seguimos, que así con esa misma pasión, lo más importante es seguir y llegar a la meta, que es ser los mejores discípulos de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Gladys. Nancita, buenos días. Bienvenida. Hola, gracias, muy buenos días para todos. Bueno, dichosos, bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿sí? Y entonces me fui inmediatamente a la definición de escucha, que es escuchar. Cuando otras veces hemos escuchado la diferencia, valga la redundancia, entre escuchar y oír. Nosotros, bueno, lo digo por mí a veces, y he visto en el diario vivir, que se enfoca el ser humano en el oír, pero es tan diferente, tan diferente oír
es un sonido. Oír es percibir un sonido con los sentidos. Mientras que el Señor nos dice, escuchen y cumplan. Entonces me gustó mucho esta definición de escuchar que encontré aquí en el diccionario de la lengua española. Dice, escuchar es enfocar nuestra atención activa, resalto activa, y consciente. Activa, se necesita atención, pero una atención activa y consciente a lo que otra persona nos está comunicando. Es una atención activa y consciente. No es un percibir un ruido sin ponerle sentido, sin prestarle atención, sin el respeto de enfocar en ello, mucho menos sin el respeto y el amor, aquí hablamos de amor, que estamos hablando del Señor, pero el amor de Dios, no el amor humano que es imperfecto, sin el amor de prestar atención y ser activo no solo en esa atención, sino en ir a cumplir conscientemente, no encasillarme, no creer que soy dueño de todo, no creer que incluso del tiempo, porque el tiempo también es de Dios, los sentidos son de Dios, todo es de Dios, y decirle como María, aquí le dijeron a ella, una mujer gritó, dice, yo soy la mujer que te llevó en el vientre, pero sí como lo dijo también ya Gladys, ella no, la dicha de ella era no solo porque lo llevó en el vientre, ella lo primero lo concibió en el corazón. Ella no solo lo crió, lo caminó con él hasta la cruz ahí y siguió caminando con los discípulos a quienes él mismo encomendó y ahora a nosotros. Ella era activa, ella no se dedicaba, ella hubiera podido ya después de que fue el Señor dedicarse a tejer, dedicarse a hacer obras, comillas, de misericordia corporales. No, ella estaba ahí el día Pentecostés, atenta, aquí la esclava del Señor, dinámica, creativa, dispuesta, enfocada. Ella tuvo una participación tan enfocada y activa y consciente en el plan de salvación para la humanidad, porque después de ser la madre del Señor, quien nos llevó en el vientre, que nos vio, que no caminó con él, se enfocó también en la salvación de las almas. Ella entendía que la vida era del Señor y la salvación de las almas es del Señor, pero también Él quiere que participemos en ella y lo hizo. Y no en la primera lectura en la primera lectura me invita a darme cuenta que como algunas personas se creen dueños de los países de las vidas, especialmente gobernantes, dueños de los países de la vida, quieren imponer sus opiniones, quieren imponer sus cosas, quieren hacer y deshacer, y no, el dueño de todo es Dios, y Dios quiere esa salvación para todos, porque aquí nos habla de que para todos. Judá será habitada para siempre, Jerusalén de generación en generación, y nos habla que ya los extranjeros no nos sentiremos de afuera, sino de adentro, porque es para todos. Y nosotros también podemos ser parte importante de esa salvación para todos si nos dejamos moldear por el Señor, si somos dinámicos, si nos dejamos guiar por Él. Muchas gracias. A su merced, Nancita. Muchísimas gracias. Adelante, Celina. Muy buenos días. Dorita, muy buenos días y buenos días, comunidad. Bueno, qué grato y maravilloso hoy lo que nos invita la palabra del Señor. Acá a través del Santo Evangelio encuentro el valor de las palabras, el poder de las palabras. Y aquí lo que el Señor, nuestro Señor, sí, Él no solamente se siente halagado y va a rechazar como esa actitud de la persona. Por el contrario, Él quiere darnos a nosotros un mensaje de ir más allá, de reflexionar en el sentido de cómo nosotros asumimos la palabra de Dios y de qué manera la cumplimos, nos está diciendo el Señor.
¿Cómo nosotros tomamos esas palabras para poderlas asimilar y transformarlas en el transcurso de nuestras vidas? El Señor, ¿a qué nos invita? Miremos más allá de ese contenido, de aquella actitud que nosotros llevamos para poder darle la palabra del Señor a otros, poderla comprender, poder decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque hoy me has enseñado el valor de la palabra, el valor de escuchar, el valor de transmitir y el valor de abrazar el mensaje. Esto lo podemos comparar a través de la primera lectura. Aquí Joel, a través de su profecía, él está haciendo ver cómo muchos pueblos han como amilanado al pueblo de Israel. Pero Joel está haciendo una invitación, que no solamente el pueblo de Israel y los gentiles, él está pidiendo a Dios que llegue algún momento para que a través en el monte del Señor, allá en Sión, se puedan reunir. Haya un lugar donde verdaderamente podamos dar o puedan ellos dar ese culto, esa alabanza al Dios verdadero. Aquí es una reflexión a la cual también nos invita la palabra. ¿Cómo estamos nosotros llevando la palabra del Señor? ¿De qué manera la asimilamos? Y eso era lo que nos estaba dando hoy a entender en la primera lectura. Reflexionemos el poder de las palabras. Y el salmista hoy nos dice, alegrémonos, porque justos, o sea, aquellas personas que cumplen esa voluntad del Señor, aquí el salmista dice, son justos con el Señor, con el Señor. Y nos invita a que nos alegremos, a que demos gracias por esos nuevos amaneceres, por cada vez que nosotros logramos algo que le pueda servir a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, para provecho también de la misma iglesia. Alegrémonos dándole gracias al Señor cuando todos comprendamos el valor y el sentido que llevan nuestras palabras. Amén. Gracias, Dorita. A su merced, Celina, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Entonces voy a dar mi compartir. Ayer el Señor nos estaba hablando cuando Milenita compartió la palabra, nos recordaba la conversión, nos recordaba la casa limpia y ordenada, pero no vacía, que nosotros somos, cuando el Señor llegue a nosotros, nosotros somos esa casa, estemos llenos del Espíritu Santo, porque lo mismo nos da mucha práctica de la fe, pero como el que da la lección, o como decía María Nancy hace unos minutos, el que oye pero no escucha. La palabra del Señor es para escuchar, guardar, practicar, es para la conversión en todos los actos de nuestra vida. Nosotros podemos a veces tener actitudes muy bonitas o muy cristianas en apariencia. Digo en apariencia porque todo se vuelve del momento, de la euforia, del gozo, pero momentáneo. La gracia es que ese gozo, ese Dios vivo, lo llevemos siempre en el corazón, en todos nuestros actos, que esa sea nuestra verdadera conversión, que a la gente le dé gusto, que nosotros lleguemos porque siempre llegamos con una buena nueva
en el nombre del Señor, dentro de la cotidianidad, dentro de los problemas del diario vivir, pero nosotros siempre que seamos solucionólogos, no problemólogos. A veces hay personas que se especializan en que cuando alguien está en una circunstancia difícil de su vida y llega otro a sugerirle una solución, la persona ya tiene el problema listo para esa solución. Como que no abrimos nuestra conciencia, no expandimos, no dejamos que el Espíritu Santo fluya. No lo dejamos actuar, pero sí nos la pasamos chille, pida, a veces reproche, porque en los casos graves de máximo dolor o conflicto, uno es tan atrevido que se atreve a cuestionar al Señor porque uno cree que Él no está ahí. Y recordemos el poema de Huellas en la Arena, ¿no? Cuando uno, el que hizo el poema siempre veía a través de su vida 4 huellas, 2 de sus propios pies, otros 2 que lo acompañaban, caminando con él, y cuando en el momento de caos solo veía un solo par de huellas y le reclamaba al Señor porque se sentía abandonado. No entendía que en ese momento era cuando más él lo estaba cargando. Así parecemos nosotros en muchas ocasiones hoy en día. Esta mujer que quería alabar al Señor cuando le dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Sí, es una frase también poética y hermosa, pero que le responde el Señor: mejor bienaventurados los que escuchan la palabra y la cumplen. En eso debe consistir nuestro esfuerzo de amor todos los días, porque es que cuando uno dice esfuerzo es como si hablara de trabajo. No, tenemos que esforzarnos por ser mejores, mejores ante Dios, mejores ante nosotros mismos. Igual el reto no es con los demás, es con nosotros mismos todos los días. Nuestro desafío es mejorar en el nombre del Señor, siempre todo lo que hagamos pensando en Él, pensando en que un día vamos a estar allá, ese rebaño, todos nosotros, allá como hijos alrededor del Padre, disfrutando de esa morada que nos tiene allá, disfrutando la gloria. Si aquí en esta tierra que somos pasajeros, pero que cuando nosotros aprendemos, o mejor, degustamos cada día como debiera ser, somos tan felices, nuestra casa nos parece tan linda, y no estoy hablando de los ladrillos, estoy hablando de la creación. Es tan lindo todo lo que Él dejó para nosotros, para nutrir nuestro cuerpo, para darnos alegría unos a otros, la naturaleza que nos recrea los ojos, los animales que son más fieles que nosotros, quien lo creyera, ¿no? Seres no pensantes, no con una conciencia como la nuestra, y son tan fieles y tan leales. Nosotros no sabemos, o sea, tenemos esa tendencia a la deslealtad, a la infidelidad con el Señor, porque pues en muchas ocasiones también queremos al Dios bombero, al que me arregle los problemas. Es que Dios me ama mucho, y es que cuando nos va muy bien, pues nos creemos los más. Ay, no, es que Dios me ama, es que el Señor me adora, mira el Señor cómo me da, mira el Señor, como si yo fuera la única. Yo soy parte de toda esta creación, de todos estos hijos, de los que son muy felices, de los que tienen mucho, de los que no tienen nada. Todos somos
ante sus ojos igualitos. La gracia está en que nos comportemos como hijos de Él, que todos los días busquemos la conversión, que también me devuelva al el compartir de ayer de mis hermanos, lo que decía Milenita, nos ha dejado los sacramentos, es para que los usemos, los vivamos. El sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, que es lo más bello, porque de puertas para adentro nadie sabe lo de nadie, solo Dios y nosotros sabemos lo que hacemos, lo que está bien y lo que no, y también sabemos cuando no es conforme a su divino amor, a sus leyes, cómo podemos limpiar la bendita casa para que no vengan los 7 demonios esos y vuelvan y se nos metan, que la casa siempre esté llena del Espíritu, del amor de Dios, que seamos solidarios, pero de verdad, verdad, que nos entreguemos al servicio, servirle al Señor. Dios es muy agradecido y Dios conoce el corazón de nosotros, conoce nuestra intimidad. Él sabe cuándo hacemos las cosas con amor, con entrega, con desinterés. Una de las cosas que uno le cuesta mucho trabajo al ser humano. Lo primero, ser agradecido y lo segundo, desinteresado. Uno debe dar lo mejor de sí y el que recibe, si es agradecido, pues trata de que se note su gratitud o devolver cuando puede. O sea, si no se puede a esa misma persona, habrá alguien a quien bendecir. Todo eso es parte de la enseñanza del amor como mandamiento importante. Es como siento yo que la Sagrada Escritura tocó a mi corazón hoy. Si no hay nadie más que quiera compartir, invitamos a Normita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Me dio la impresión de que alguien iba a hablar. Bueno, Parece que no, porque nadie levantó manita ni abrieron micrófono. tomando los textos de hoy, pareciera que se estuviera repitiendo lo que sucedió aquel día que Jesús tomó en sus manos los textos de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Septuaginta en aquella época. Y después de haberlo leído en la sinagoga, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y pareciera que la palabra de Dios hoy también se estuviera cumpliendo de una manera casi que literal. Pero antes de ir a ese punto, quiero retomar la enseñanza de esta semana. La enseñanza de esta semana ha sido la fe que se pone por obras, la fe que se concreta en hechos reales, la fe que se hace vida a través de los sucesos, de los acontecimientos, a través de nuestro proceder. Y durante varios textos durante esta semana, el Señor nos ha dicho que el primero en hacer eso es Él mismo, es Dios mismo. Nos lo ha dicho de varias maneras, que Él, como decimos nosotros coloquialmente, Él no anda echando carreta, Él no anda echando cháchara, Él no anda en palabrería, sino que lo que Él dice, lo cumple. En el Evangelio de hoy encontramos esa frase fuerte, ¿no? Fuertísima, que dice, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos sí son felices, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Esa fe, esa relación con Dios que se hace vida. Fácil no es, no, para nada, para nada.
Pero pues eso es lo que Dios espera de nosotros y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros poco a poco, paulatinamente, vayamos creciendo en nuestro caminar espiritual hasta llegar al punto en que aquello que digamos lo pongamos por obra. Entonces, felices los que escuchan la palabra de Dios. Ayer nos hablaba de del reino de Dios ya está entre ustedes. Felices los que, habiendo acogido el reino, asumido el reino de Dios, eh, los que asumiendo el reino de Dios pueden demostrar su fe de esa manera, ¿no? En lo que creen, pero asumiendo el reino de Dios, poniéndolo por obra. En la primera lectura, entonces, encontramos una profecía de Joel. Esto dice el Señor, que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat. Yo voy a suponer que el valle de Josafat es lo que nosotros hoy en día conocemos como Tierra Santa. No estoy seguro, estaba buscando, pero no alcancé a terminar la búsqueda. El valle de Josafat, si ustedes de pronto me ayudan a buscar ahí en sus computadores, en su internet. ¿Qué es el valle? ¿Dónde está ubicado el valle de Josafat? Dice, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Mis hermanos, todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, todo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel y todo lo que va a seguir sucediendo con el pueblo de Israel y con nosotros, está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Ayer, bendito y alabado sea Dios, o antier, se pudo firmar la paz, algo que a todos nos cogió por sorpresa y que no lo creíamos. Y se habla de una paz definitiva, se habla de una paz eterna, dijeron por ahí, entre un pequeño grupo de palestinos que se llaman Hamas, o Hamas, e Israel. Y este fin de semana, va a haber un intercambio de prisioneros por rehenes o secuestrados. Y bueno, y entonces pareciera que fueran allí a ir, y el presidente norteamericano ha dicho que va a ir allá, y dice acá que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat. Pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos. Definitivamente, todos los que le han hecho la guerra a Israel han terminado siendo derrotados de una o de otra manera. Nosotros sabemos que el Imperio Romano quiso acabar con el pueblo de Israel, lo quiso borrar del mapa. Creo que fue por allá, no sé, los primeros 100 años de nuestro siglo, no sé en qué año sería exactamente. Y es más, para borrar al pueblo de Israel, para desaparecer al pueblo de Israel, precisamente ese territorio donde está Tierra Santa y todo eso, le puso un nuevo nombre, y ese nuevo nombre fue precisamente Palestina. Le puso ese nombre, Palestina, y de ahí vienen los palestinos. Dice, echad la hoz, pues la mies está madura. Venid a pisar la uva, que el lagar está repleto y las cubas rebosan. Esta palabra, este verso que acabo de leer, es fuertísimo, porque está hablando de que a Dios se le está
colmando la paciencia. A Dios se le está colmando la paciencia. Si lo viéramos en términos políticos, como nos lo quiere hacer ver el primer verso, a Dios se le está colmando la paciencia contra todos los enemigos de Israel. O en el caso más personal y más nuestro, a Dios se le está colmando la paciencia con los que no practicamos, pongámoslo en plural, la palabra de Dios. La escuchamos, nos entra por un oído, nos sale por el otro. Decimos ser creyentes, pero somos tibios. Decimos servirle al Señor, pero nos servimos a nosotros mismos. Decimos estar para la gloria de Dios, pero no le hacemos caso, no le obedecemos. Echad la hoz, pues la mies está madura. Recuerden en este momento esa canción que dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, la mies está madura. Y dice el siguiente verso, el tercero: tan enorme es su maldad. O sea, y es cierto, ¿qué es lo que vemos hoy en el mundo? Una maldad desbordada por todos los lados. Desbordada de una manera impresionante. Yo les he dicho varias veces esta frase. Antiguamente sabíamos que había gente corrupta. Bueno, luego nos dimos cuenta que algunos de esos corruptos se volvieron políticos y entonces decíamos: hay algunos políticos corruptos. Bueno, y luego eso fue creciendo y avanzando y pudimos darnos cuenta de que había algunos de esos políticos que llegaban a ser gobernantes, pero eran gobernantes corruptos. Pero eso no se quedó ahí. Hoy en día encontramos la máxima expresión de la maldad, que es estados corruptos. Ya no solamente es el gobierno de fulano, sino el Estado, con todo lo que implica sus instituciones, que se han corrompido. Se corrompió el gobernante y corrompió a sus fuerzas militares y corrompió la justicia y dañó a todos los que a los que legislaban y son estados corruptos. Entonces dice la palabra aquí: tan enorme es su maldad. Y esos estados corruptos corrompen al pueblo. Corrompen al pueblo. Dice la palabra de Dios en Gálatas, si no estoy mal, capítulo 1, tal vez el verso 6, o por ahí cerquitica, dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Y pareciera que el mundo hoy estuviese embrujado. ¿Cómo es que encontramos gente común y corriente como nosotros que apoya esos estados corruptos, que aplaude esos estados corruptos y que ha elevado la maldad a un nivel impresionante y le ha cambiado el nombre? Le ha querido cambiar con su narrativa, le ha querido cambiar el nombre. Dice: tan enorme es su maldad. O sea, la maldad que hay hoy en día en el mundo es impresionante. Entonces, esta palabra de Joel pareciera que se estuviera haciendo vida hoy, que se estuviera cumpliendo hoy. Muchedumbres y muchedumbres en el valle de Josafat. ¿Alguno encontró dónde queda el valle de Josafat? Celina ya Sí, levantaba la señor. Sí, señor, ya le tengo la información, te la leo. Dice: el valle de Josafat se asocia comúnmente con el valle de Cedrón, que se encuentra entre la ciudad vieja de Jerusalén y el monte de los Olivos en Israel. Aunque no hay evidencia arqueológica de un valle llamado literalmente Josafat, desde el siglo IV se ha identificado tradicionalmente con esta zona por su cercanía a lugares sagrados como la Basílica de Getsemaní, el sepulcro de María y el templo y el monte del templo.
Ahí está. Inclusive ahí está el significado también espiritual. Dice que aquí en Joel lo describe como el lugar donde Dios reunirá a las naciones para el juicio final. Y el Tremendo. nombre de Josafat significa Yahvé juzga, lo que refuerza un simbolismo como escenario de justicia divina. ¿Ustedes Eso saben es lo quiénes que se van a reunir en estos días en ese lugar? El presidente norteamericano, el presidente o quien rige los destinos de Israel en este momento, los que dirigen al pueblo palestino y los árabes. Se van a reunir la próxima semana ahí. Me da escalofrío de pensar que esta palabra se va a cumplir en estos días. Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat. Pues se acerca el día del Señor, en el valle de la decisión. El valle de la decisión. Se oscurece el sol y la luna. Las estrellas perderán su brillo. No sé cómo podría interpretar esta palabra. Si literalmente se oscurece el sol y la luna porque ha ocurrido pues que ustedes saben que creo que en algunos mensajes de la Virgen María se habla de los 3 días de oscuridad. Se podría tomar literalmente como que se oscurece el sol y la luna. O también se podría ver en la parte humana. Y es que aquellos que deberían ser sol, luna, estrellas, eh, eh, sí, luz para el mundo, se oscurecen, pierden su brillo, los que deberían de iluminar los destinos de los pueblos. Dice, se oscurecen el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo. También esas estrellas, esa palabra estrella se le ha aplicado uno a los ángeles en Apocalipsis 12 y en otra parte, no estoy seguro, se le ha aplicado a los que le sirven al Señor. Y dice que las estrellas perderán su brillo, los sacerdotes, no sé, todos los que dicen o decimos predicar la palabra de Dios. El Señor ruge en Sión y da voces en Jerusalén. Temblarán cielos y tierra, pero el Señor es abrigo para su pueblo. El Señor es abrigo para su pueblo. Si lo pusiéramos literalmente, el Señor es abrigo para su pueblo Israel, o también, como lo dice ahí, refugio para los hijos de Israel. O también diría, ustedes no tienen nada que temer. Ustedes que han escuchado la palabra de Dios y la han puesto en práctica, no tienen nada que temer. O sea, si se viera este mensaje como un mensaje de temor, de venganza del Señor, porque más adelante lo dice, está diciendo que los que son de Dios no tienen nada que temer. Que si viene un tiempo de destrucción, que si viene un tiempo de pasar la hoz para que la cosecha sea cortada, sea recogida, no hay que temer. Sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que vive en Sión, o sea, que vive en Israel, mi monte santo. Por eso a los que son de Israel, a los judíos, se les dice sionitas, sionitas. O también, cuando alguien odia al pueblo de Israel, se le dice antisemita, mi monte santo. Jerusalén será santa, los extranjeros no pasarán más por ella, bueno, lo repite, ¿no? Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. Ahí podríamos quitar la palabra otra vez extranjeros. Aquel día las montañas correrán, chorrearán vino nuevo, alegría nueva, gozo nuevo. Está hablando de una nueva era, está hablando de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo. A lo mejor está hablando del milenio de Cristo, de la segunda venida de nuestro Señor, en fin, se podría interpretar de distintas maneras. Las colinas resumarán leche y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes, o sea, habrá abundancia. Y brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sitín. Podríamos tomar esta fuente como el nacimiento de Jesús allá en Tierra Santa.
cuando Jesús nació de la Virgen María, o podríamos interpretar esto como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario. Cuando ustedes leían, cuando Gladys, si no estoy mal, leía esta primera lectura, yo decía, es impresionante que los egipcios hoy en día, Egipto, que todos los que están en ese sector, en la península arábica, ahí está Yemen, está Kuwait, eso es supremamente rico y esa gente es supremamente poderosa, ahí está Qatar, si no estoy mal, esa gente es supremamente rica y supremamente poderosa. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de tanta riqueza y de tanto dinero, no han podido hacer nada ni contra el conflicto Hamas-Israel, Israel-Hamas, ni han podido hacer nada con la intervención americana en ese sector. Entonces dice, Egipto será desolación y Edom un desierto solitario, como si no existieran, por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país, cuya gente inocente derramaron en su país. Recordemos que hace 2 años Hamas mató más de 1.200 inocentes, personas desarmadas. Estaban participando de un concierto, estaban haciendo como un concierto y había muchísima gente ahí y Hamas entró a ese lugar, mató mucha gente, más de 1.200 personas, quemaron niños, violaron mujeres, las mataron, los descuartizaron, los degollaron. No tenían, ellos nadie tenía armas. Por eso habla de los inocentes. Egipto será desolación y un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Mire que este es un decreto de Dios. Alguien podría decir, Norman, pues hagan la paz, solucionen eso allá. Desafortunadamente, jamás no ha querido y no ha permitido que eso suceda. Tal vez por voluntad de Dios, diríamos nosotros en otros términos, Dios ha endurecido el corazón de Hamas, que desde 1948 cuando Estados Unidos, creo que con la Unión Europea, no sé con qué otros países, eh, tomaron la determinación de entregarle un pedazo de tierra a los israelitas, a los judíos. Tan pronto como hicieron eso, tan pronto como Israel tomó posesión de ese terreno, 5 países atacaron, si no estoy mal, ese mismo día, esa misma semana, 5 países atacaron a Israel y aún así Israel venció. Te dice, Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Hablándolo desde el punto de vista político, que creo yo que tiene mucho que ver el texto de hoy. Pero también cuando habla de Jerusalén, pensemos en la Jerusalén celestial, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Sin embargo, hoy en día vemos cómo la fe se ha perdido tanto, mucha gente se ha retirado de la iglesia de Jerusalén, estamos hablando del pueblo de Dios, y aún de iglesias cristianas. Y al final dice el Señor, vengaré su sangre, no quedaré impune, el Señor vive en Sion. Y alguien pensará, oiga, pero entonces Dios sí es malo, Dios sí es vengativo. Y me acordé de Romanos capítulo 12, verso 17, si no estoy mal, más o menos por ahí, en donde dice algo así, voy a parafrasear lo que estoy tratando de recordar ahí, lo que dicen en Romanos 12. Dice, no tomen venganza ustedes mismos. Yo pagaré, dice el Señor. A mí me corresponde hacer justicia. O sea, cuando dice el Señor, vengaré su sangre, está diciendo, ustedes no tienen que tomar venganza. Ustedes no se venguen, ustedes no se afanen. Ustedes tienen que poner por obra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es paz, misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia, etc. ¿Sí? Y sigue diciendo ahí, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así es que harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal a fuerza de bien.
El Señor está diciendo algo muy importante aquí, tanto aquí como en Romanos, y está diciendo es, el Señor le va a pedir cuentas a todos, a todos. Si hemos escuchado su palabra y la ponemos en práctica, Dios nos pedirá cuenta a todos. Por eso dice, vengaré su sangre, no quedaré impune. El Señor vive en Sión. Otros lo llaman karma. En otras creencias, en otras religiones lo llaman karma. Y es que desafortunadamente o afortunadamente el que la hace la paga. Terminemos con el Salmo diciendo, por eso, alegraos justos con el Señor. El justo no tiene nada que temer, el que pone en práctica la palabra de Dios, el que la hace vida, el que la encarna, el que la hace realidad, no tiene nada que temer. El único que tiene que temer es aquel que se ha puesto en contra de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. El Señor reina, la tierra goza. Alegran las islas innumerables, está hablando de países en general. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de la tierra. Los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. O sea, no se va a quedar ningún pueblo, ninguna persona, ninguna criatura que no contemple la gloria de Dios. Unos para gozo, otros para desdicha. Amanece la luz para el justo. El justo en el Antiguo Testamento o en los Salmos es aquel pues que cumplía la palabra de Dios y la ponía en práctica. Pero en el Nuevo Testamento también es aquel que ha aceptado a Jesucristo, ha sido lavado con su sangre y justificado por la sangre del Cordero. En el Antiguo Testamento el creyente tenía que aceptar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento el creyente tiene que aceptar al Hijo de Dios. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. En el Antiguo Testamento, recto de corazón era el que ponía en práctica la ley. En el Nuevo Testamento, recto de corazón es aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y obviamente esa fe la pone en práctica. Alegraos justos con el Señor, o los que han sido justificados, celebrad su santo nombre. Mis hermanos, traté de hacer una aplicación de la palabra de Dios hoy, un poco en el aspecto político, porque me parece que es demasiado claro lo que el Señor nos está diciendo para que entendamos lo que está sucediendo hoy, en esta semana y la próxima semana, y va a suceder en estos días, según la profecía de Joel. Pero también traté de darle el sentido espiritual que ustedes ya le habían tratado de dar. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Amén. Amado Señor, en tu divina presencia colocamos este día, Señor, y que lo que aquí hemos escuchado, compartido, de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, que lo hagamos vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que siempre seamos guiados por el Espíritu Santo, por la fe en todas nuestras acciones, día a día. Amén. amén. Para que seamos dichosos, para que seamos bienaventurados en escuchar y cumplir, poner en práctica la palabra del Señor, especialmente en el llamado al principio. Amén. Para que sepamos escuchar, para que sepamos entender la palabra del Señor y tener fe en ella. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor extiende su preciosa mano sobre nosotros. Nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su compartir
Como dice Mariana, si todos los días vayamos a compartir lo que aquí del Señor hemos recibido hoy. Les seguimos invitando a nuestros grupos de oración y formación de manera presencial los lunes fuera de la ciudad de Bogotá, que es en Subia y Fusagasugá. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado aquí en Bogotá, en los diferentes puntos que están en el flyer. Tenemos un WhatsApp de contacto del 310-55-43-814, donde pueden dejar sus intenciones de oración o resolver cualquier inquietud que tengan con respecto a la comunidad Fuentes de Misericordia. Les recordamos que nuestros videos quedan expuestos por el Facebook y YouTube para que los compartan, para que los repasen, para que así tenemos oportunidad todos los días de entender un poquito más la palabra del Señor para aprender a hacer la vida. Y pues nuestra invitación diaria a la oración de intercesión con el Santo Rosario a las 3 de la tarde, cada día con una intención diferente. A los dadores alegres, les recordamos nuestra cuenta autorizada de NX 301 55 121 61. A nombre de Milena Bermúdez, les agradecemos infinitamente sus ofrendas y que acabemos de tener un bendecido día en el amor de nuestro Señor Jesucristo.